Confiamos en el Señor. Aleluya. Gracias y paz a todos los hermanos en Cristo que nos puedan estar escuchando y a todos los oyentes. Somos aquí sus hermanos de la Iglesia Jesús Fuente de Agua Viva en Cosquín, Córdoba, Argentina, y aquí yo de República Dominicana, Santo Domingo. Hoy tenemos un tema muy interesante que es la vida de Noé, que nos traímos de nuestros estudios que hacemos en los días de semana, miércoles o jueves, del libro de Génesis. Y ahí vamos sacando los temas. Entonces el día de hoy traemos este tema de la vida de Noé que nos lo va a dar nuestro hermano Omar. Así que adelante, Omar. Bueno, gracias, Tomás. Como dijo él, estamos estudiando Génesis y vamos a hablar sobre la vida de Noé. Entonces vamos a buscar Génesis, el capítulo 7. Génesis, primer libro de la Biblia, capítulo 7. Y ahí empieza hablando sobre cuando Noé ya entra en el arca, ¿no? Y como dijimos, Noé significa consuelo o descanso. Eso lo podemos encontrar en Génesis 5:29. Lamec, que fue el padre de Noé, dice el 29, le puso por nombre Noé, diciendo, este nos dará descanso de nuestra labor y del trabajo de nuestras manos, por causa de la tierra que el Señor ha maldecido. Entonces Noé, consuelo o descanso. No he escuchado a muchas personas que se llamen Noé. Pero en serio, son pocos nombres. Sí. He escuchado pocos que se llaman Noé. Bueno, entonces Noé se llama descanso o consuelo. Una de las cosas que vamos a ver de Noé, varios ítems del carácter de la persona de él, de lo que pasó en su vida, es que era una persona justa. Entonces vamos a buscar ahí en capítulo 7, seguimos, dice, perdón, ¿dónde estamos? Acá, perdón, en el capítulo 6, versículo 9. 6, versículo 9, disculpen. ¿Lo querés leer? Sí. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Amén. Amén. El otro día vimos que también Enoc, ¿se acuerdan? Caminó con Dios. Y ahora también Noé, dice que también era, como yo quise resaltar, era un hombre justo, dice. Justo. Justo quiere significar que vive según la ley de Dios, ¿no? Pero uno dice, qué justa que esta persona, ¿no? O sea, busca ser justo, quiere decir que sea igualitario, no pones a favor ni en contra de otro, una persona, vamos a decir, equilibrada, socialmente, ¿no es cierto? A veces se dicen que son pocos, ¿no? El patrón es una persona justa, no son muchos, pero se dice se dice, tiene ese adjetivo, ¿no? Que es justo. Pero acá dice que justo, bíblicamente, es la persona que vive según la ley de Dios. Entonces acá vemos que Noé era, digamos, justificado por Dios porque él vivía de acuerdo a lo que Dios quería, ¿no es cierto? A lo que Dios quería en ese momento. No estaba todavía la Biblia, no estaba el Antiguo Testamento, pero ya él, como vimos cuando estudiamos Génesis, y ya había Dios puesto en ellos el deseo de ser temeroso de Dios, ¿no es cierto? Sí. Que empezó con Abel, ¿no es cierto? Que ofreció una ofrenda a Dios, que fue agradable la ofrenda de él, pero la de Caín no. Y así como Noé también, vamos a ver que él empezó a tener una actitud de devoción a Dios. Entonces Dios lo consideró una persona justa. Al hablar de Noé también es bueno que lo miremos nosotros mismos, ¿no? En Noé lo estamos tomando su ejemplo para que nosotros también tomemos el ejemplo de él y imitemos su vida, ¿no? Entonces, él era justo. Después dice que el versículo que leímos, el 9, era perfecto. ¿Eh? Perfecto dice, o íntegro.
íntegro. Eso es lo que me figura a mí. Íntegro, o también tengo intachable. Intachable. Intachable quiere decir que uno no puede encontrar nada para recriminarle, viste que vos sos así, pero vos tenés eso, vos después te señala con el dedo, ¿no? Cuando es así. O sea, te encuentran, como yo digo siempre el ejemplo, ¿no? Vos un pizarrón y pone un punto, que el pizarrón es negro y pone el punto blanco, en el pizarrón le decís a la gente qué veo, y qué van a ver, el punto blanco. No van a ver un pizarrón, van a decir, veo el punto blanco. Y así pasa con nosotros. Bueno, no ven lo buenas personas, sino ven lo malo primero. Lo malo, ahí apunta el ser humano, ¿no? Bueno, entonces Noé era, dice, íntegro, intachable. Entre sus contemporáneos, tengo yo me escrito acá en mi versión, o entre sus generaciones. Ajá. Contemporáneos. Generaciones, dice generaciones, ¿no? En sus generaciones. ¿Sí? La tuya, ¿cómo dice Tomás? No. Sí, es el mismo que... La misma es la misma de Carolina. Sí, porque tenemos los dos mismos. Bueno, en una generación. Esto tiene relación, ¿por qué? Porque en Génesis 6, 11 y 12, 6, 11 y 12, más adelante, ¿qué dice? Seguimos leyendo. ¿Querés leer Tomás 6, 11 y 12? Sí. Dice Génesis 6, 11. Y se corrompió la tierra delante de Dios. Estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Amén. Hasta ahí. Hasta ahí. Entonces vemos que Noé estaba viviendo en un ambiente hostil. Como dice acá, la tierra estaba corrompida. Y dice, llena de violencia. Llena de violencia. Esto me parece que nos trae a memoria lo que está pasando también ahora. ¿No? Claro. Llena de violencia. Guerras, mamá que matan a sus hijos, como pasó acá en Córdoba, ¿no? Sí. Una mujer policía mató al nene. Al nene y después a la nena, pero la nena no sé si... No, todavía no, pero la nena se está recuperando. Pero la madre mató al nene de ella, de 5 años, y a la nena la quiso matar, pero sobrevivió. Y ella se quiso suicidar, pero no. Sí, no llegó. No llegó. Una mujer policía. Entonces, llena de violencia. Y bueno, en ese ambiente, en ese tiempo también Noé vivía. Acordémonos que la Biblia dice que el final de los tiempos también va a ser como los días de Noé. ¿Qué había en los días de Noé? Violencia. Corrupción. Corrupción, a todo nivel. Familia, gobierno, en todos los ámbitos hay corrupción, o sea, se busca lo malo, no sé, todo, está todo mal, como decimos acá. En ese ambiente vivía Noé. ¿Pero cómo era Noé? Intachable, justo, íntegro. Yo pensaba, ¿qué es más difícil? ¿Ser intachable, imperfecto, en un mundo hostil o en un mundo que está todo ok? Es difícil. Es difícil, claro que es difícil. Porque a vos te aprietan por todos lados. Te contamina, te salpica. Como decir, es como te salpica. Vos caminás por una vereda que llovió y te pisa una baldosa, te salpica. La maldad te está rodeando, te está casi observando, lo ves por televisión, lo ves con el vecino. Estamos así, ¿viste? Como a presión, ¿viste? Y Noé vivía así también. Sabemos que no había tanta gente como había ahora, no tanta población, pero los que habían eran bien, como dice Dios, era corrompida y violencia, o sea, como ahora hoy, física, verbal, emocional. Y en esa situación Noé vivía y nosotros también hoy estamos. Quería decir algo que me hiciste recordar. Muchas veces nos olvidamos, ¿cierto?, de que en ese tiempo todavía no estaba la ley, ¿cierto?, que Dios le dio a Moisés, ¿cierto? Y uno puede decir, ¿de dónde él sabía? ¿Cómo él sabía, ¿cierto? ¿Cómo él sabía lo que a Dios le agradaba, ¿no? Como para hacer, ¿no? Porque no había algo, ¿no? Así bien escrito, ¿no?
Pero sabemos, ¿cierto? Que fuimos, ¿cierto? Creados, ahora Tomás me va a ayudar, a la imagen y semejanza de Dios, y ya nosotros tenemos, ¿cierto? Aún sin ley, está la conciencia, ¿cierto? Que Dios puso en nosotros de lo que es bueno y lo que es malo. Entonces Él se guiaba, ¿cierto? También por su conciencia. No sabemos si dio alguna forma, porque sabemos que le habló a Noé para que haga el arca, no sabemos si Él enseñó, no dice la Biblia, ¿no? Pero sabemos que hay, ¿cierto? Esto te quería que me ayudes, Tomás. A ver. Bueno, sí, sabemos que todos ellos descendían de Adán y Eva, entonces, de alguna manera, Dios había hecho contacto con Adán y Eva y le había enseñado leyes básicas. Recordemos como cuando Caín mató a Abel, dijo, ahora me van a matar a mí porque yo maté a mi hermano. Porque parece que Dios había dado la ley que nadie puede matar a nadie. El que mata al otro será muerto. Será como vengado. Entonces Dios parece que a Adán y a Eva le dio muchas normas que no están escritas. Dios se las fue dando a sus descendientes. Se fueron pasando. Pero los descendientes de ellos se alejaron de ahí. Y empezaron a hacer toda la maldad que dice ahí en Génesis. También por la conciencia, como dice Carolina, no era necesario tener una ley escrita, sino por la conciencia se sabe cuando algo está mal o está bien. Así que no hay excusa para esa generación. Eso es. Muy bien. Entonces vemos cómo dijimos, cómo lo podemos identificar con Noé también, que no como si no, pero nosotros estamos viviendo en un tiempo muy difícil, muchas presiones, y con eso le damos un poco de liviandad a nuestro comportamiento, ¿no es cierto? Y acá no, acá vemos que Noé también era carne y hueso como nosotros, y pudo ser perfecto, dice, recto, íntegro, dice, delante de los contemporáneos, ¿no? Alrededor de los que lo rodeaban y delante de Dios, ¿no es cierto? Aunque vamos a ver que como todo ser humano, tuvo su caída, pero los ojos de Dios era íntegro. Perdón, perfecto, sí. Recordarle a las personas que cuando la Biblia habla perfecto, no es que no es capaz de hacer nada malo. Porque cuando uno dice perfecto, es como que es perfecto a la mente humana, que no tiene nada, como que no puede llegar a hacer nada, ¿no? La perfección, cuando la Biblia habla de perfección, habla de integridad, más que nada, ¿cierto? De integridad, de ser intachable, de ser una persona recta, ¿no? No que no pueda llegar a hacer nada malo, porque sabemos que en este mundo caído, ¿cierto? Y lo vamos a ver con Noé, ¿cierto? Podemos llegar, pero eso es una cosa, y otra cosa es vivir, ¿cierto? En la maldad, vivir, en el pecado, esa es otra cuestión, ¿no? Muy bien la aclaración. Otra cosa que vemos en Noé es que vamos a buscar en 6.14. Vamos a leer 6.14, 22 y 7.5. 6.14 nos dice, acá Dios le dice, hazte un arca de madera, de ciprés, harás el arca con compartimiento y la calefactarás por dentro y por fuera, y con brea, perdón. Y del 22 dice que así lo hizo Noé, conforme a todo lo que Dios le había mandado, así lo hizo. Recordemos que el arca era grandísimo, ¿no? Ahora ya se me fue, pero creo que tenía como 20 metros y más de 100 metros 20 metros de ancho y 100 de largo. Me quedo corto, creo que era 100 y pico. Y era una embarcación muy grande. Y eso dice que lo hizo. Dios le dijo, hacete un arca así, con esa medida, que dio ahí en el versículo 15. Y el versículo 22 dice que lo hizo Noé. Al pie de la letra. Como también cuando Dios le dio la orden a Moisés, ¿no es cierto?, hacer el tabernáculo, cuando él hizo el templo, dio las medidas, todo, y los hombres de Dios cumplieron, obedecieron, haciéndolo hasta esto, ¿no? Hasta lo más mínimo. Dios dice, hacemos un arca así, así, de esta medida, de esta altura, de este ancho, y él lo hizo, con 2 pisos. Entonces vemos que Noé fue una persona obediente. Y eso a veces a nosotros nos cuesta, a mí, ser obediente. Somos a veces tercos, somos orgullosos, y nos cuesta a veces obedecer. Más que todo a veces a mí, por lo menos cuando me toca más en la parte humana de sujetarme a las leyes de los hombres, ¿no? Que eso también a mí me cuesta, ¿no?
Me cuesta porque hay cosas que al ser leyes de los hombres son injustas y, y a veces me piden a mí que las cumpla, ¿no? Pero eso a veces me acuerdo de Jesús, cuando Jesús, ¿se acuerdan cuando vienen y le dicen, le quieren cobrar un impuesto a Jesús? ¿Eh? Y dice, hay que buscar ese pasaje. Pero sí, le quieren cobrar un impuesto, el impuesto del templo, si no me acuerdo, si mal no recuerdo. Y él medio lo criticó, no se le criticó, pero dijo, bueno, vamos a hacerlo, dice. Entonces fue Pedro, andó a sacar sacó un pez, y dentro del pez había una moneda, y de esa moneda, toma, para el templo. Así nomás, Jesús. Es diciendo como Jesús que a mí me iba a cobrar el impuesto, ¿viste? Y entonces, hay cosas que, bueno, que son, ya le digo, injustas, pero bueno, tenemos que cumplir con las leyes también humanas. Y por supuesto, siempre y cuando no se pongan a la voluntad de Dios. Claro. No, Sí. eso no. Eso sí, cuando, como se acuerda que leíamos el otro día, que a Pedro y a Juan le dijeron, no tienen que hablar más de Jesús. Claro. No, dice, ¿cómo no vamos a dejar? Vamos a seguir hablando hasta... No podían. Entonces hay cosas que le imponen el hombre que no vamos a cumplir porque van en contra de Dios. Claro. Entonces, tiene un límite, ¿no? tiene un límite, ¿sí? Pero vemos que acá fue obediente y así debemos ser nosotros, obedientes. Después vemos que fue recordado por Dios. Génesis 8:1. Bueno, continuamos entonces con la vida de Noé y nos quedamos que Noé fue recordado por Dios. Vamos a buscar Génesis 8:1. Génesis 8:1. El capítulo 7 nos habla de cuando Noé entra al arca, nos habla del diluvio. Y el 8:1 dice, y se acordó Dios de Noé y de todas las bestias y de todo el ganado que estaban con él en el arca. Y Dios hizo pasar un viento sobre la tierra y crecieron las aguas. En el 7:24 dice que las aguas prevalecieron sobre la tierra 150 días. O sea que son 150 días, son 5 por 3, 15. 5 meses. 5 meses el agua no se movía. Tapó todos los montes, lo más alto. Y después del quinto mes dice que Dios se acordó de Noé y empezó a bajar el agua. Porque Dios dice que hizo soplar un viento, él hizo pasar un viento sobre la tierra y decrecieron las aguas. Entonces empezaron a evaporar y empezó a descender. Entonces vemos, acá dice, bueno, Dios se acordó. Dios no se había olvidado de Noé. No dice, Dios no se olvida de nada. Pero acá no quiere recordar, no quiere decir que Dios actuó. Claro. Dios actuó en su momento, acá lo relata la Biblia, era el tiempo que Dios estableció, y Dios empezó a decir, bueno, ahora vamos a bajar las aguas. Pero también vemos que a veces en la Biblia habla de cómo son recordadas las personas de Dios, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan cuando se recuerda la vida de Elías? Cómo se lo menciona hasta por Jesús mismo, y después los apóstoles, cómo recuerdan a Job, a Daniel, ¿no es cierto? A Moisés, a David, a pesar de sus cosas, ¿no? Moisés también tuvo sus errores, ¿no es cierto? Pero fueron recordados por Dios y también por los hombres de Dios. Y qué bueno saber eso, ¿no? Que cuando no estemos en esta tierra, si Dios no viene antes, que la gente nos recuerde por haber sido personas justas, temerosas de Dios. También él edificó un altar. Él edificó un altar y está en 8:20. 8:20, acá dice, sí. Es cuando Noé sale del arca. ¿Querés verlo acá? 8:20. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. ¿Vieron? Acá ellos haciendo un altar con rocas, ¿no es cierto? Haciendo un altar con rocas, las apilaban y haciendo un altar, y ahí sacrificaban, acá dice aves y animales en ofrenda a Dios. Recordemos también que así lo hizo Abel cuando llevó su ofrenda. Eso hizo una forma de adorar. Después se acuerdan de Jacob, se acuerdan de Isaac, de Abraham, ¿no es cierto? Ellos hacían un altar y adoraban a Dios. Un altar y ofrecían un animalito en adoración a Dios. Esto nos habla de que Noé también era un adorador.
una persona que también rendía honor a Dios, rendía culto a Dios, y lo hacía manifiesto, lo hacía visible, ¿no? Como lo estamos haciendo ahora nosotros. Nosotros, este momento, este domingo y la semana también, y lo hacemos como grupo, como iglesia, rendimos honor a Dios. Eso es bueno que lo hagamos en la semana, pero nosotros también individualmente lo hagamos, que nuestras vidas sean un altar para Dios, que en donde estemos, en lo que hagamos, adoremos a Dios, ¿no? Y él era un adorador. Eso también es bueno, y sabiendo, como dijimos, bueno, acá ya cuando salió, esto fue cuando ya el diluvio había pasado, ya no estaban él y su familia, ya no había quedado ningún ser humano, solamente Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras, y los animales, y los animales que Dios preservó del diluvio. Entonces él ya no estaba, como dijimos antes, en el ambiente hostil, ya ahora era todo de cero, empezaba. Pero en ese momento, cuando él bajó del arca, adoró a Dios. Seguramente lo hacía en el mismo arca, pero como un acto de adoración, de volver a pisar la tierra, de de agradecimiento. agradecimiento, de gratitud, claro que sí, porque él se salvó, él y su familia se salvaron, todos los demás murieron, todos los demás, ¿cómo no va a estar agradecido, no? Y se salvó y los preservó, tuvieron comida, bebida, todo eso. Fueron, no me acuerdo. Casi si, un año estuvo. Casi un año. Un poquito más, claro, no me acuerdo. Sí, un año estuvieron. Hasta que bajó todo. Y que Dios le dio la orden de salir del arca, porque él también fue. Yo encontré un poquito ahí de ansiedad, me parece, Sí. me parece, no sé. Otros dicen que no. Vieron que él, cuando empezó a bajar el agua, mandó una paloma, mandó un cuervo. Entonces algunos dicen que un simbolismo ahí con la paloma, con el cuervo, yo no sé si así. Pero el tema es que él quería saber si ya podía bajar. Estaba un poco ansioso también. Porque veía que bajaban las aguas, que pasaba el tiempo, hay que estar, hay que estar ahí casi un año arriba en un barco ahí, Metido. con todos los animales. Entonces, pero hasta que en un momento, como pasó por eso cuando estudiamos, le invitamos a estudiar con nosotros los miércoles o jueves que nos reunimos, Dios le dio la orden. Dios dice que cerró las puertas del arca. Una vez que entraron los animales, entraron ellos, Dios cerró, así dice, Dios cerró la puerta del arca. Y después cuando Dios abrió la puerta del arca y dio orden, Dios la abrió de alguna forma, bueno, ahora sí no es, bajá. Y él bajó. A pesar de que ya estaba seca, ya se estaba secando, pero como dijimos, por ahí había lugares que estaban empantanados. Entonces, no, Dios dijo, y a veces nosotros nos queremos adelantar, ¿no? Pero no, tenemos que esperar la voz de Dios que nos diga, ahora sí o más. Entonces, pero vemos que Dios, que no era un adorador. Otra cosa que fue honrado por Dios. Vamos a buscar Génesis 9:12. Seguimos estudiando la vida de Noé. ¿Quieres leer? 9:12 y 13. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros, y todo ser viviente, que está con vosotros, por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Bueno, y vamos a seguir, yo voy a seguir leyendo. Y acontecerá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, o sea que Dios dice, cuando vengan nubes para traer lluvia, se verá el arco en las nubes. Y me acordaré de mi pacto que hay entre yo y vosotros. Esto le está diciendo Dios a Noé y la familia. Y entre todo ser viviente de toda carne. Y nunca más se convertirán las aguas en diluvio para destruir toda carne. Cuando el arco esté en las nubes, lo miraré para acordarme del pacto eterno entre Dios y todo ser viviente de toda carne que está sobre la tierra. Y Dios dijo a Noé, esta es la señal del pacto que he establecido entre yo y toda carne que está sobre la tierra. Entre yo, dice. Acá dice entre yo. ¿No? ¿Cómo dice ahí? Entre mí. Acá, no, es entre yo. Esta versión es de las Américas, se llama así. Sí. Entonces, acá lo estableció con el pacto, lo hizo con su creación, ¿no es cierto? Con la familia de Noé y con los seres vivos, animalitos que habían sobrevivido al diluvio. Entonces, acá también vemos que de alguna forma es honrado por eso mismo, porque él fue elegido por Dios para salvar esta partecita tan chiquita de la humanidad y de los animales, para continuar con su creación.
por eso pusimos que fue honrado, pero también por el tema del arco iris, ¿no es cierto? Dios le dice de una forma, bueno, ahora va a venir la lluvia, pero no va a venir como fue antes. Yo no voy a destruir más la tierra con lluvia. No, cuando llueva va a salir el sol y el sol sobre las nubes va a hacer el arco iris. Hay un pasaje también está en Apocalipsis, no, que sigue el 20, ¿no? Que dice que alrededor de Dios también hay un arco. Un arco que está formado por el arco iris, todos los colores, ¿no? De la luz. Entonces vemos que privilegio que tuvo Noé también de ser parte de este nuevo pacto que hizo Dios con la humanidad. De no volver a condenar la tierra con un diluvio, de no exterminarla con un diluvio. Sabemos que va a ser de otra forma al final de los tiempos, pero ahí hizo un pacto. Y después fue un hombre de fe. Vamos a buscar Hebreos 11:7, ya en el Nuevo Testamento. Hebreos 11:7, si se puede leer Tomás. Amén. Dice, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Amén. 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 Entonces, Noé también fue un hombre están considerados los héroes de la fe. La fe y sus héroes, que está figura en el capítulo 11 de Hebreos. Él menciona varias personas, ¿no? Varias personas. Abel, Enoch, y así va desde el principio, ¿no es cierto? Hablando de los hombres de fe. Y bueno, y no está incluido. No está incluido ¿por qué? Porque vimos que Noé vivió en ese tiempo difícil, de mucha maldad, corrupción, pero él siguió confiando en Dios, ¿no es cierto? Él confió en Dios, confió en que Dios le dio esa tarea de hacer esa arca, de hacer esa parte de la humanidad, ¿no es cierto? Esa parte que le correspondió, y lo hizo. Como dijimos, fue obediente, le creyó a Dios, porque a veces pasa en este tiempo, ¿no? Que cuando vos le decías las cosas a la gente de Dios que esto se va a terminar, se miran así la gente como de dónde salió, ¿no es cierto? Que esto se va a terminar, pero no, ¿cómo se va a terminar? El mundo no se va a terminar, no, se va a terminar. Que Dios va a hacer un cielo nuevo, una tierra nueva. Se miran, o sea, parece algo de ciencia ficción para la gente. Parece, como dice Pablo, el evangelio es locura para los que se pierden. Y bueno, y eso es confiar en Dios, es tener fe en que la palabra de Dios decía amén, que las cosas se van a ir cumpliendo de acuerdo al plan de Dios. Y no le creyó a Dios, dice, por eso preparó el arca, dice, para la salvación de su casa, pero condenó al mundo, ¿no? Condenó al mundo, miren lo que es. Y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. Bueno, viste, ahí vemos lo que estábamos hablando antes al principio, fuera de cámara. Sí. Cómo la fe ahí, ¿no? Actuó junto con la obediencia. O sea, ¿por qué decimos que él le creyó? Porque él hizo lo que Dios le mandó. Porque si no hubiese hecho lo que Dios le mandó, porque, es decir, ¿cómo voy a hacerla? Él creyó su fe y fue unido con la obediencia. Entonces, cuando uno dice que tiene fe, no es esa fe, es decir, creo nomás, pero no hago lo que Dios me manda, ¿cierto? Y así está este mundo. Muchas personas que dicen que creen en Dios, que dicen que creen en Jesús, que creen que hay un Dios, pero no hacen nada de lo que Dios manda. No hacen nada. Entonces esa fe no sirve. No sirve realmente. Porque no va junto con la obediencia a las leyes de Dios. Creen que simplemente, si yo creo en Dios, ya está, ya Dios me tiene que aceptar a mí porque yo creo en Él. Y no es así, no funciona así. Realmente, es un engaño. Es un engaño de Satanás el pensar que simplemente por decir que yo creo, que ya está. No es así. La fe es sinónimo, es como que van en relación con la obediencia a Dios. Entonces, eso tener siempre en cuenta. No sirve la fe
si no va junto con la obediencia, y lo vemos ahí muy claro en Noé, a eso, ¿no? Muy bien. Sí, y también otro pasaje que dice que la fe sin obras Claro, es también muerta. es muerta, no sirve. O sea que si yo digo que tengo fe, pero no actúo de acuerdo a esa fe, no me relajo, es muerta, no sirve para Dios. Y yo un pasaje que a veces le digo a las personas que yo creo en Dios, pero dice la Biblia que los ángeles, los demonios también creen en Dios y tiemblan. Ya cuando le digo eso, ¿viste? Los ángeles, los demonios creen en Dios, fácil, pero Sí. tiemblan. Ellos saben bien que existen. Entonces la gente ahí, ahí los desubica totalmente a la persona, ¿no? Porque, ¿qué pasa acá? Claro, los demonios creen en la existencia de Dios, saben que existe Dios, le tienen miedo, pero le tienen miedo, porque ellos no están obedeciendo a Dios, no están sujetos a Dios, y lo mismo con la persona. Vos decís que cree Dios, pero te está amando, le está obedeciendo, le entregaste tu vida a Jesús, o no. Estás reconociendo tu conducción. Claro, intelectualmente lo está reconociendo, pero algunos, ¿no? Porque ahora ya algunos dicen, no, yo soy agnóstico, soy esto, soy lo otro, pero si vos decís creer en Dios, dice que tenés que amarle, que obedecerle, así. Entonces no era así. Y bueno, que nos da un llamado para que nosotros también en este tiempo que tenemos, que sabemos que Dios ya nos dijo, nos dice en su palabra que Él viene, que va a venir como ladrón en la noche, que debemos estar preparados, que nosotros no somos como los incrédulos, que sabemos que como la planta se empieza a brotar, ya viene el verano, y bueno, ya vemos que está sucediendo las cosas porque ya viene Jesús. Entonces debemos estar atentos, preparados y esperándole y seguir confiando en Él, como no es, que Él va a hacer un cielo nuevo y una tierra nueva. Entonces con eso quería terminar mi meditación, que para Él no es un ejemplo para nosotros, a pesar, como dijimos, que no lo mencionamos, que Él tuvo un momento cuando bajó después del arca, plantó una viña, cosechó las uvas y se emborrachó. Se emborrachó y bueno, se emborrachó. Pero como dijimos, perfecto vamos a ser realmente cuando estemos en la presencia de Dios. Él nos va a hacer, dice, una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Y mientras estemos en esta tierra, vamos a tener nuestras caídas. Pero no podemos revolcarnos, dice la palabra. No podemos revolcarnos en la vieja vida, en el pecado. Así que bueno, esa es mi reflexión y esperemos que llegue a su corazón, que si vos todavía no te identificas con Noé, que sea un aliciente esta meditación y sabés que para realmente ser justo y recto tenés que recibir a Cristo, entregarte a Cristo, decir Jesús vos sos mi Señor y Salvador. Yo no puedo ser recto, justo si no te recibo, si no tengo tu Espíritu Santo. Entonces ese es el primer paso. Para ser como una persona como Noé, hay que entregarse a Jesucristo. Así que te animo a hacerlo. Arrepentirse del pecado y creer en Él. Creer en que Él es el Salvador, que no hay otro camino. Bueno, Tomás, ¿querés decir algo que no te hemos dejado hablar mucho? No, está muy bien todo lo que han dicho, muy edificante. Esas características de Noé. No, recordarle a algunas cositas de la vida de Noé, que él creo que duró 150 años construyendo el arca. Ah, sí. Entonces también fue pregonero de justicia, dice. O sea que mientras estaba construyendo, estaba edificando a esa generación su mala obra. Entonces Noé tuvo esa paciencia de 150 años en eso, construyendo esa arca. Y soportando quizás burlas de la gente, que nunca había llovido en la tierra. Entonces era algo que nunca ellos habían visto. Burla de la gente, soportando. Y después pasó lo que pasó, que de verdad vino el diluvio. Y tuvo Noé otra prueba de fe y de paciencia de estar en el arca todos esos días que estuvo. Un año, como había dicho Carolina. Un año ahí con esos animales. Otra prueba de paciencia y de fe que Dios le pone a la gente. Entonces nosotros, que vamos también de prueba en prueba, tenemos que aprender de Noé a ser pacientes. Y en lo que estamos siendo pacientes, pregonar la justicia de Dios también. No quedarnos de brazos cruzados, sino estar anunciando la justicia de Dios. Para cuando venga el día de Dios, no hay excusa de que no se le diga nada a la gente. Amén. Somos pregoneros de justicia también como Noé. Amén. Así que eso es lo que quería decir. Muy buena meditación. Amén, Señor. Gracias, Señor. Así es. Tuvo muchos años él predicando, ¿no? De alguna forma de que iba a venir y no
no pasaba nada, ¿no? Y yo también. No, quería decir algo. Que hay gente que dicen que no, que todo eso de Noé es una fantasía. Hay un comentario por ahí. Entonces ahí le respondía, mira, se ve que no saben nada, porque dice, ¿cómo va a construir? Dice, ¿cómo es? Una embarcación tan grande, y qué sé yo, y bueno, pero ahí le decían, le contestaban, estuvo muchísimos años haciendo eso, no fue un día que hizo eso, ¿no? Porque, ¿cómo no? Y así, ¿no? Y sigue habiendo gente incrédula, que no, que cree que la Biblia es un cuento, y la verdad, la palabra de Dios se cumple, es verdad, y todo lo que está escrito, ya muchas cosas se cumplieron y se están cumpliendo y se van a cumplir, y eso tenemos que tener confianza. Bueno, gracias y paz, hermanos. Que el Señor les bendiga. Terminamos acá la meditación de hoy. Gracias y paz. Bueno. Que el Señor les bendiga.